De Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo de El Deporte en este día. Querido doctor, qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Es un gusto recíproco el encontrarme contigo, Sergio, con el personal del staff y con el auditorio. Para muchos, el deporte es más que una actividad física. Se trata de la forma en que viven, se identifican, se entretienen y hasta se proyectan. La transferencia de emociones del individuo llevaría a los psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos y demás profesionales a investigar, así como a los criminólogos forenses y otras profesiones, a publicar artículos para entender el comportamiento del individuo en un colectivo llamado hinchas, fans o barras bravas. Los barristas se reflejan y muchas personas tienen la idea de que es la expresión de un aficionado en extremo. Pero, ¿por qué se les relaciona con la violencia? Desde la década de los 80, hubo una temporada alta en todo el mundo donde el deporte facilitó los viajes de turismo para apoyar y también para poder representar sus ideologías y doctrinas ante el mundo, con este contexto atlético. De ahí se dieron enfrentamientos previos al partido y en ocasiones durante o después de cada partido. Y esta es la clave. Las intimidaciones a los grupos de animación del equipo rival, rituales de integración o confrontación con el mismo grupo, simbolismos extradeportivos, son características propias de estos grupos que las investigaciones de los policías nacionales europeas ya los tienen muy bien estudiadas. Al principio era entretenimiento, pero luego estos grupos sumaron la cerveza al fútbol, siendo así que se relacionó con jóvenes de clase media, baja, con ideologías donde se sentían oprimidos por un sistema, amantes de la música como Schenker, rockeros, punk, etcétera. Cuentan con canciones, algunas con apología de sus aventuras violentas, otras de los cánticos de hermandad, pero en emociones, y situaciones que se estudian para conocer sociológicamente. Propiamente existe un placer en la sensación de riesgo, y lógico, su cuerpo segrega dopamina y serotonina, y esto podemos entender que se ven las respuestas a veces más emocionales en lugar de racionales dentro de estos grupos. Alejarse de evaluaciones de moralinas o clichés clasistas en lo que piden muchos de estos aficionados, e incluso dejan al descubierto un fenómeno, el de los clubes que usan estos grupos para sus fines extradeportivos. Soler combatir la violencia de otros, pero algunos directivos no combaten el fenómeno transversal desde sus propios fans violentos. La queja que podría rodear a muchos molestos aficionados se vive en otras áreas de su vida: la falta de empleos dignos, bien remunerados, adicciones, falta de inversión pública, uso de sustancias, mala educación formal, emocional y hasta financiera son un caldo de cultivo para los barristas, que esto, por lógico, es un reflejo de una sección de la sociedad. La estrategia de culpar a los jóvenes aficionados al fútbol de la violencia se está convirtiendo en la estrategia para convertir al fútbol poco a poco en un espectáculo popular para ir derivando en un producto de consumo, y cuanto más masivo y más caro va a ser mejor. El resultado será que el precio de las entradas estará expulsando las poblaciones con menos dinero del espectáculo. Y un factor importante, la negación tanto de directivos como de los propios integrantes de las barras podría ser el campo de acción de muchas de las acciones violentas sin aceptar la responsabilidad. Entre los jóvenes ha tenido una mayor respuesta a este tipo de grupos, que buscan más un sentido de grupo y logro propio, usando sobre todo el fútbol como vehículo para transmitir sus ideas y emociones, en las que manejan una identidad ya predispuesta con un conjunto de normas, valores, sensaciones, creencias, razones y modelos de acción. A través de este proceso de culturización
y asimilación del rol, el integrante de un grupo hace suyas las imágenes, reglas y conductas violentas a través de las cuales puede ser confirmado por los otros o aprobado por el grupo. Pues con esto quiero decir que el fútbol es un reflejo de la sociedad, o al menos de una parte, pero de una parte muy significativa, que hace un individuo con el estrés, la rabia y esas emociones que no puede expresar de otra manera. ¿Será un error del sistema o que crea en muchas desigualdades esta situación? Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Mi querido doctor, pues ahora sí te puedo decir que sí has dejado muchas más dudas que respuestas. Bueno. Es un tema verdaderamente complejo. Y yo te digo una cosa, en el sentido, yo no entiendo el objetivo de la reunión de un grupo de animación. Es un partido, no la violencia. Entonces, creo que ¿dónde fue donde se rompió ese gancho? Porque déjame decirte que antes de que aparecieran las famosas barras, en México, aquí en Jalisco, veíamos estadios llenos. Clásicos entre América y Chivas, sí, se calentaban los ánimos, pero en el terreno de juego, uno que otro, allá en las tribunas, llegaba la autoridad y había paz. Desde que llegaron las barras, esto se ha dejado de ver. Creo que se equivocaron las autoridades, quisieron copiar algo del extranjero, pero una copia muy mal hecha. Fíjate, Sergio, que importaron el sistema, pero no implementaron una motivación de la propia cultura del mexicano. Importaron el sistema de expresión en grupo, pero este se transformó y fue utilizado por algunos directivos como grupos de choque. ¿Sí? Es ahí donde entra la situación de conflicto, donde propios directivos empezaron a utilizar estos grupos de choque para poder sacar ventaja entre algunos jugadores y entre algunos otros de sus colegas directivos. Es ahí donde se empieza a corromper el sistema, pero también involucraron las formas de extorsión de estos propios individuos para sacar ventaja. Porque yo recuerdo el fútbol hace algunos tiempos, sí, efectivamente, e inclusive se hablaba que era buena terapia para desestresarte, no para hacer violencia. Exacto, es que, mira, el concepto de deporte se tenía en el ámbito popular. El día de hoy se está convirtiendo en un espectáculo y todo lo que provoque espectáculo alrededor de la cancha también puede ser favorable. Reitero, el día de hoy, si te das cuenta, las barras bravas entran después de que ya inició el partido para llamar la atención y hacer más folclórico el ambiente, pero esto resulta contraproducente al propio ámbito deportivo, porque lo están convirtiendo en un espectáculo. Pues en mi rancho le dicen llamar la atención, es decir, me espero y ya llamo la atención, ya llegué, ya estoy aquí, cuidado. Creo que esto se han equivocado totalmente. Mil gracias, mi querido doctor. Fuerte abrazo para ustedes. Bueno, pues ahí está la colaboración tradicional ya de Gustavo.